7:39, vamos en vivo con Natanael Cáceres. Una conferencia de prensa por parte de representantes de sanatorios privados. Natanael, ¿cuál es el motivo de esta charla con los medios? Buenos días. Sí, ¿qué tal, Mariano? El saludo para vos también, para todos los televidentes. Y el motivo es: visitan al Estado cumplir con el pago de la deuda por atención a pacientes con COVID-19. Comienza la conferencia de prensa. Escuchemos. De la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados del Paraguay. En la mesa me acompaña el doctor Raúl Doria, vicepresidente de la asociación, y nos acompañan también el señor Rodríguez del Sanatorio San Roque, del Hospital Universitario Mabel. El doctor Enrique Gaete del Sanatorio Migone, el doctor Centurión del Sanatorio Italiano. Hemos convocado a los medios y les agradecemos su presencia para informarles de la situación en que estamos como sanatorios a partir del servicio prestado en el momento de la pandemia, que se extendió más o menos desde septiembre del 2020 hasta julio de este año. Es el periodo en el que hubo el pico máximo del coronavirus en nuestro país y que significó lo que todo el mundo sabe: el colapso de nuestro sistema sanitario público, y que obligó a que el sector público firmara con el sector privado, el subsector privado, convenios de apoyo público-privado, y en el que también los propios sanatorios privados se vieron colapsados en su capacidad de internación. El doctor Doria nos va a estar pasando información precisa de lo que significó nuestra participación en este momento crítico de la situación sanitaria nacional. Doctor. Muchas gracias, doctor Zarza. Buen día y bienvenido a todos los miembros de la prensa y los gerentes y directores de los hospitales privados. Quiero mostrar en la primera gráfica un informe financiero de lo total facturado por el sector privado al Estado, que corresponde a aproximadamente 411.000 millones de guaraníes. Lo pagado hasta el momento por el 1.000 millones de guaraníes, y por lo tanto Vamos a retomar la conferencia de prensa y ahí vemos el porcentaje. Dice deuda 74%, pagado 26%. Y ahí muestran un poco unos números. El total de facturado, ¿cómo se lee eso? Digo, 411.000 millones. ¿Podría ser? Sí. ¿Verdad? Y 107.000 millones de guaraníes es lo que se pagó. En dólares, ahí se ve la deuda. A ver, ¿puedo sacar un ratito el Zócalo? Justo ahí cambiaron el... 43.000 dólares. 43.000... No, millones ha de ser. Sí, 43 millones de dólares. 43 millones de dólares. Sí, deberá ser, sí, porque es un número muy elevado. Sí, porque se hablaba que el gasto se representaba así como 50 millones de dólares, ¿verdad? Hablan de un porcentaje interesante que todavía no se pagó. 18 sanatorios y hospitales privados firmaron convenio con el Ministerio de Salud, y sigue justamente la explicación en la conferencia. A ver. Hemos tenido comunicación constante con el Ministerio de Salud. Hemos comunicado al Ministerio de Hacienda y hemos tenido la semana pasada una reunión con autoridades del Ministerio de Hacienda. Hemos comunicado a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y de Diputados de nuestra situación, y tenemos agendadas reuniones con ellos esta semana. En fin, el Estado está al tanto de nuestra difícil situación y juntos estamos tratando lo posible de solucionar este problema, ¿verdad? Pero
nosotros queremos hacer presente a ustedes, la prensa y a los medios, que es una situación muy difícil y cómo podemos solucionar. 5 puntos voy a hacer. ¿Cómo se llegó hasta esto? Y quiero que ustedes entiendan y saquen sus propias conclusiones, ¿verdad? En el punto 1 está el decreto 4010, que fue el convenio que se firmó entre el Ministerio de Salud Pública y los sanatorios. Una reseña histórica de cómo llegamos hasta este convenio. Ustedes se recuerdan que los primeros casos de COVID aparecieron en marzo. Una vez que empezaron a aparecer los primeros casos, se desarrolló el distanciamiento social. La gente se quedó en la casa y las internaciones, la ocupación en los sanatorios privados cayó a tan bajo como 20%. Eso nos puso a todos nosotros en una situación muy difícil y a pesar de todo eso nosotros no despedimos a ningún colaborador. Continuamos operando de la forma que normalmente operábamos, pero nos dejó en una situación económica difícil, ¿verdad? La pandemia comenzó a crecer y los pacientes empezaron a internarse ya en el segundo semestre del 2020. Nosotros enseguida nos dimos cuenta que el sector público iba a tener problemas de ocupación porque las camas se estaban llenando rápidamente. Allí empezamos los contactos con el Ministerio de Salud. Aparecieron ideas como, por ejemplo, ocupar el CREAM, donde se podía obtener 200 camas rápidamente, ocupar el tercer piso del INGAVI, donde también se podían obtener 200 camas rápidamente, pero nunca llegamos a un acuerdo con el gobierno en eso, pero sí llegamos a un acuerdo con el convenio, y el convenio es simplemente un acuerdo entre el ministerio y los sanatorios privados individualmente. ¿Y en qué consiste el convenio? En una cápita, se acordó a pagar una suma capitada por las camas de terapia intensiva y por las camas comunes que ofrecía el sector privado del ministerio. Y lo importante de esto es que se tenía un fondo, el ministerio tenía un fondo que venía de la ley de emergencia para cubrir los gastos del sector privado, ¿verdad? Se creó un sistema de pago que se llama un sistema de pago abreviado, en el cual los sanatorios privados creaban la carpeta una vez que el paciente se iba de alta, presentaban esa carpeta con todos los datos de los gastos del paciente en los hospitales, y esa carpeta iba al ministerio, a la auditoría del ministerio, y si había algún error volvía, y así sucesivamente, hasta que si finalmente la carpeta estaba bien, era aprobada y pasaba al departamento financiero para el pago. Eso fue un músculo que desarrollamos mutuamente el ministerio con los sanatorios privados, porque ninguno tenía experiencia de eso, y al comienzo los pagos eran muy lentos, y de eso muchas veces nos quejamos en los medios, con las autoridades, etcétera, etcétera. Porque nosotros ya estábamos gastando mucho en crecer, pero no veíamos los pagos de parte. Pero fue un músculo, como dije, que ya estaba llegando a una casi perfección ya hacia abril. Entonces nosotros estábamos estimulados a seguir creciendo y a seguir apoyando al Estado en crecer en la máxima cantidad de camas posible que teníamos para atender a pacientes del sector público. Y así fue que nosotros llegamos a crecer a un total de 263 camas en terapia intensiva y 667 camas comunes. Si sumamos esto son 800 camas, es un hospital de 800 camas que se creó en menos de un año. Ustedes se imaginan la logística y los gastos que tuvimos nosotros para lograr esto. Equipos, insumos y, por no decir mucho más importante, los recursos humanos que se requirió formar para poder crecer de esta forma. Nosotros crecimos responsablemente porque
teníamos la garantía de que había un fondo que iba a cubrir estos gastos. Y en eso entonces, por ejemplo, nosotros en el Grupo San Roque empezamos en septiembre el Hospital San Lorenzo. Es un hospital que estaba dedicado exclusivamente a pacientes COVID. Ese hospital creció de 46 camas a 86 camas rápidamente. Lo que hicimos ahí de habitaciones individuales las convertimos en habitaciones dobles, porque fue diseñada de esa forma, e inmediatamente crecimos al doble. Luego se habilitó el Hospital Santa Julia, que fue completamente COVID, y cuando la pandemia explotó en marzo, abril, se habilitó la mitad de los hospitales San Roque y La Costa, y quedaron las otras mitades para atender a los pacientes polivalentes. Y todos los sanatorios del sector privado hicieron lo mismo. Invirtieron una enorme cantidad de recursos para poder adaptarse a esta pandemia y ayudarle al sector público a atender a la mayor cantidad de pacientes posible de ese sector. Y así fue como vino en abril la ley 6725, que crea el Fondo Nacional para Cobertura de Gastos durante la hospitalización en terapia intensiva. Esta fue una ley que daba cobertura total a pacientes que estaban internados en terapia intensiva, tanto del sector privado como del sector público. Los fondos de esta ley, que eran 90.000 salarios públicos, aproximadamente 30 millones de dólares, provenían del exceso que sobraba de la ley de emergencia, que ya no había más exceso, también de los fondos socioambientales de las binacionales, Itaipú y Yacyretá, que con el tiempo nos dimos cuenta que ya tampoco no tenía más fondos, y de donaciones o reasignaciones de Hacienda, que es lo que se está haciendo ahora. Estamos recibiendo pagos de Hacienda por un sistema normal de pagos por fondo del FONACIDE, ¿verdad? Eso, si sigue todo así, vamos a cobrar en 10 años, no sé. Y luego, en mayo, se promulgó la ley 6742, que hace lo mismo para pacientes de camas comunes, pero sin más fondos. O sea, con los mismos fondos de la ley 6725 se crea la ley de 6742. De ahí, como ustedes pueden ver en esta gráfica, desde septiembre hasta agosto de este año, en casi un año, los sanatorios del sector privado atendimos a más de 5.700 pacientes, de los cuales 3.645 estaban en salas comunes y 2.072 estuvieron en terapia intensiva. Cabe recalcar que estos fueron los pacientes del sector público que fueron atendidos en nuestro sanatorio. Nosotros normalmente empezamos con casi 100% de pacientes COVID del sector privado y fuimos creciendo paulatinamente hasta llegar en abril a un porcentaje prácticamente igual, 50% del sector privado y 50% del sector público en nuestros sanatorios, ¿verdad? Quiere decir que en ningún momento rechazamos pacientes del sector privado y atendíamos la mayor cantidad posible de pacientes del sector público para salvaguardar las necesidades del momento. O sea, en total tenemos estimado que nosotros vimos más de 10.000 pacientes COVID en nuestros sanatorios de los dos sectores. Nosotros veníamos bien hasta abril. Hicimos un esfuerzo tremendo para crecer. La ley creció la necesidad, la deuda que el sector del Estado tenía con nosotros. Y como ustedes se imaginan, del 50% de pacientes del sector que teníamos pasó a ser el 100%, tanto en camas de terapia intensiva como en camas comunes. Y como el ministerio dejó de pagar en esa época, la deuda creció exponencialmente. Y desafortunadamente ahora con esa deuda rompe la cadena de pagos y nosotros
tenemos recursos para cumplir nuestras obligaciones con los proveedores, tanto de insumos como farmacéuticas, y por sobre todo nuestros generales, los que estaban en el campo de batalla, que son los médicos tratantes, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en esta gráfica, de la deuda total del Estado de 304.000 millones, prácticamente el total, casi el 90% de esa deuda es deuda de la ley. El Estado lo que pagó hasta ahora es 107.000 millones, eso es 100% convenio. Y del convenio todavía nos debe aproximadamente un 30%. Pero la principal deuda que se creó en esta pandemia fue las deudas provenientes de las leyes. Entonces ahora le voy a dejar nuevamente al doctor Zarza que explique la difícil situación que nos deja a nosotros en el sector privado para atender las necesidades que estimamos va a haber con la tercera ola que viene por la variante Delta del COVID, ¿verdad? Doctor Zarza. Gracias. Gracias, doctor Doria. Hoy son 43 millones de dólares que el Estado adeuda a los sanatorios privados y venimos conversando, venimos trabajando sistemáticamente con el Ministerio de Salud, desde luego, desde el principio de este periodo de crisis. Por cierto, de muy buena manera, y logramos, como decía el doctor Doria, un trabajo armónico, trabajamos bien y consideramos que la participación del sector privado fue clave para que no cayéramos en esa situación en la que algunos vecinos nuestros cayeron, como el caso de Ecuador, o que veíamos en otros países en los cuales se morían pacientes en las calles. Eso no se hace en nuestro país porque hubo un acuerdo y un trabajo mancomunado entre el público y el sector privado. Los sanatorios de los 18 de nuestros socios que participaron de estos convenios, más unos 40 sanatorios más del interior de la República que se sumaron a este esfuerzo en el último periodo a partir de la promulgación de las dos leyes que terminó prácticamente con los pacientes privados, porque todos los ciudadanos de la República podrían acogerse a los beneficios de la ley y ser beneficiados con la prestación que planteaban esas leyes. Entonces también se sumaron. Entendemos que la deuda de esos sanatorios que no forman parte de nuestra asociación Orilla, más de 20.000 millones de guaraníes más, que hay que sumar a esto como deuda del sector del gobierno con los sanatorios privados. Queremos destacar este hecho en el sentido de que fue muy importante este trabajo mancomunado. Esta alianza público-privado logró que en nuestro país la crisis sanitaria no haya sido tan dramática. Si bien debemos decir que hubo mucha gente que finalmente no pudo llegar a una cama, pero no vimos lo que lamentamos haber visto en otros países. Por suerte, esta situación dramática pasó. Hoy estamos mejor. Hay muy pocos pacientes con COVID internados en terapia intensiva. En los sanatorios privados quedan algunos pocos peleando por su vida, apoyados por nuestra gente. Y todos respiramos un poco en este momento. Sin embargo, las propias autoridades del Ministerio de Salud
nos informan de que la variante Delta va a venir, y va a venir una ola fuerte, por sobre todo de esta cepa, más la que ya se habla de la variante Mu de Colombia, lo cual nos pone en alerta y pedimos enfáticamente al gobierno que cumpla con los sanatorios privados. Nosotros hemos cumplido a cabalidad. Nuestra gente se ha puesto la camiseta y ha trabajado, como en todos los servicios, públicos y privados, peleando por la vida de nuestros compatriotas. Entonces, creemos que es justo, que es oportuno que en este momento se salde esta cuenta para lograr que los sanatorios privados permanezcan en condiciones de asumir un compromiso nuevamente si llega aquella temible variante que nos amenaza, por cierto, al mundo entero y a nuestro país en particular. Como todos sabemos, el porcentaje de población vacunada sigue siendo bastante bajo. Esta mañana nomás, a través de ustedes, de los medios, veíamos que existen más de 900.000 personas mayores de 50 a 60 años aún no vacunadas. Esas van a ser víctimas fáciles si viene una variante peligrosísima como es la Delta. Por lo que les agradecemos a ustedes que nos hayan dado la oportunidad de poder comunicarnos con la gente, con la ciudadanía, que la gente sepa qué es lo que estuvo haciendo el sector privado, y al gobierno le pedimos que honren su compromiso. Esto es todo de nuestra parte y estamos dispuestos a responder preguntas que ustedes consideren. Están los representantes de los sanatorios también disponibles para responder preguntas que ustedes nos hagan. Desde el gobierno, ¿qué tal? Mauricio Grande de Telefuturo. Desde el gobierno, ¿qué les dicen? ¿Hay alguna posibilidad de pagar en cuotas o simplemente no hay una respuesta por parte de ellos sobre cómo se estaría saldando esta deuda? Estamos en permanente contacto informal, por decir de alguna manera, con las autoridades del Ministerio de Salud, de Hacienda, y también formales. Hemos hecho notas solicitando esto. Según nos dicen, aún quedan unos 50.000 millones de guaraníes de saldos en la caja del Ministerio de Salud que esperamos se dé. Pero evidentemente habría aún, considerando esa suma, un faltante de más o menos 250.000 millones de guaraníes. La semana pasada estuvimos en conversaciones en el Ministerio de Hacienda con el viceministro en particular, en ocasión en que mismo nos decía que hay un proyecto de ley en este momento que se está estudiando en el Congreso. En instantes volvemos hasta esta conferencia junto a Nata Cáceres. Nosotros cambiamos de tema.